Entonces, ¿listo? Ujú. Va. Gabo, ¿cómo estás? ¿Qué onda, primo? Pues bien, pues aquí ya en dominguito. Me da gusto, güey. Invitadazo, primer capítulo. ¿Qué se siente, güey? No, pues muy halagado, hermano. Ya sabes que que pues qué chido que quede así entre, entre familia, güey, que Sí, güey. No, pues qué gusto que le hayas podido caer aquí al primer capítulo de Promesas Jóvenes, no, gracias, gracias. porque pues bueno, creo que es algo que habíamos venido platicando y que espero que se ponga chido a lo largo de este camino, ¿no? Y bueno, ¿cómo te está yendo ahorita en esta época de cuarentena, güey? Pues mira, fue muy curioso porque, bueno, a todos nos tumbó, ¿no? El tema de pandemia, pues sí fue como una cachetada de realidad, ¿no? Porque yo tenía profesores que así de plano decían, oh, de la enfermedad allá en China no va a llegar acá en México. Así ha pasado varias veces. Hay enfermedades, así como el ébola. Así iba a decir que iba a acabar con el mundo y no pasó de África. Y pues de un día para otro, un 13 de marzo, nos avisaron que ya no íbamos a regresar, ¿no? Sí, Me acuerdo muy ya. bien que yo agarré, como era puente, dije, no, pues mis clases del viernes no eran tan importantes y me fui a la Ciudad de México desde el jueves. Sí. Es, entonces, ahora sí que mi último día de clases, pues no asistí, güey. Verga, güey. Es que sí fue, como tú dices, algo de la nada. Igual yo recuerdo que ese mismo día era un jueves cuando nos dieron la noticia de que cuarentena total. En ese mismo día la asociación, la de Scouts, manda un comunicado, se cancelan actividades hasta nuevo aviso. Y ese jueves, que recuerdo, al día siguiente estábamos planeando una ida a Coyoacán para entregar un pañoletas, ya sabes, toda la mística que requiere los scouts y aquí seguimos, o sea, Sí, ya. Pues mira, en cuanto a los scouts, fue muy repentino, ¿no? Y muy criticado, porque hace cuenta que, pues como tú dices, fue un jueves y los foros de nacionales empezaban al siguiente día. Y sí, de hecho yo fui a la Ciudad de México para comprar cosas, ya ves que yo soy allá representante de Coyoacán. sí, Fui a comprar cosas para llevar al Foro Nacional, que iba a ir por los recuerditos típicos de Coyoacán, no que otro imán del centro, ya sabes, ¿no? lo Souvenirs. típico para ligar, No, como que no. No, porque de hecho nos lo pedía, ¿no? Para una mesa cultural. claro. Y, y de repente ahí estaba en la Ciudad de México, estaba ya a punto de irme a Coyoacán y de repente mi mamá me dice, no, espérate, no te vayas porque están pasando muchas cosas, que me meto a Facebook y pues igual, ¿no? De repente el WhatsApp se empezó a llenar de información, los grupos ahora sí con los profesores, puta, güey, información, información, información. Y pues como yo andaba también metido ahí en la política universitaria, pues igual, güey, porque estábamos así a pie de elecciones internas en la facultad e igual, Sí, güey, nos dijeron que no, que nos aguantemos, que nos aguantemos, que nos aguantemos. ya. Entonces, pues sí, fue un día muy, muy movido. Y el presidente Scout Nacional, el jefe Scout Nacional cancela la actividad de un día para otro. A mí la verdad se me hizo muy, muy abrupto. Habiendo muy pocos casos en México, sé que se dictaminó la pandemia, pero pues ahora sí que pues toda la banda, digo, yo como quiera, es un transporte corto, pero pues cuántos scouts no habían comprado ya sus vuelos, y sus camiones para poder venir, y pues no salen en 3 pesos, ¿no? Pero bueno, yo creo que se tomó esa decisión y pues nos fuimos a foros virtuales en julio. Claro. Sí, Bastantes ajá. grises, pero bueno. Sí, o sea, para los que no conozcan cómo se hacen las cosas aquí en los Scouts, básicamente ese campamento que hice mi primo es un campamento donde creo que van 4 personas, ¿no? Representantes de cada estado de Cuatro la... de cada estado o provincia, depende, como hay secciones, de Ah, repente, es pues cierto, es en la, cierto. en la Ciudad de México hay varias provincias, ¿no? Sí, hay mucha población. De repente en estados, pues hay la provincia de Veracruz, la provincia de Puebla, la provincia de Morelos, y Sí, pero sí, o sea, casi 4 de cada estado. sí, y entonces 4 de cada estado, porque hay provincias, es decir, que hay como grupo, como 2 estados, más de 2 estados por estado, por así decirlo.
No, En total son 54 provincias. 54 provincias. Entonces, Entonces, 54 por 4 serían como 200, sí, 216, según yo. 216, muy bien. Entonces van 216 scouts a este campamento y básicamente se dialoga sobre la política scout que se tiene en marcha, cosas que hay que implementar, cosas que hay que retirar y así, ¿no? Porque justamente se hace cada año, según entiendo, y Sí, es sí. para ir con este progreso sobre cómo van cambiando las generaciones, ¿no? Y sus necesidades. Sí, más que nada es eso, un campamento donde se opina de todo, ¿no? Y pues de repente escuchamos diferentes puntos de vista, depende del estado, y se hacen buenas actividades interculturales para saber qué estamos trabajando y pues irlas tropicalizando, depende de nuestras necesidades. Sí, que creo que eso es lo más chido, ¿no? Porque La verdad sí es muy chido. justamente, o sea, no solamente tienes el punto de vista de las necesidades de la Ciudad de México, sino también de las necesidades del cuate de Oaxaca, ¿no? O de Baja California, que es un estado Los proyectos. que casi nunca oyes. O sea, sueles escuchar más Baja California Sur, pero el de Baja California no es como que un estado que tengamos muy presente, al menos siento yo, que los capitalinos o los que viven en el centro del país en, en la mente. ¿No? Y de repente son estados o hay ciudades que vas conociendo que de repente dicen, no, pues cuando conocí a alguien de Monclova dije, ¿qué onda? ¿Dónde es Monclova? Sí, No, que soy de La Laguna. Dije, ¿La Laguna de dónde, no? claro, sí, Entonces, pues también vas conociendo eso. A mí, en lo personal, lo que me gusta son los proyectos, porque te digo, de repente vas conociendo proyectos muy buenos de otros estados, ¿no? Por ejemplo, hubo un proyecto, creo que del estado de Veracruz, que lo aplicaron creo que fue en la provincia de Vallarta, Puerto Vallarta, ujú. y lo aplicaron bastante bien. Y Y se te digo, se tropicalizó. sí, justamente creo que eso también es lo chido, o sea, de que pues tú estás en un estado y estás haciendo trabajo con alguien de un estado completamente diferente a varios kilómetros lejos de la misma república y eso está cañón porque justamente te prepara, por así decirlo, para un negocio nacional que a futuro se puede hacer internacional porque también hay reuniones de scouts de todo el mundo, de Sí, hay reuniones interamericana, parecidas así, muy mundial, internacional. sí. De hecho, recuerdo que una chica que tuvimos en un campamento que fuimos ahora al Mayamut, que fue Uh -huh. en Mérida, bueno, básicamente la El sureste del país. en el sureste del país, a una chica que iba, su novia es una chica de Brasil, entonces por ahí andaba. Y esta chica fue compañera mía en un campamento en Perú, y ahí fue donde la conoció. Entonces, eso está Qué impresionante chido. cómo, o sea, te permite ese tipo de actividades, conocer a gente de otros estados, países también, y hacer este tipo de redes. Te quita, ese tipo de actividades te quita tanto las recreativas como los foros de participación, te quitan, o sea, esos pensamientos de que todo el mundo es igual que aquí, ¿no? O sea, que piensas que como es México, es normal que hay ciertas conductas que no pasan en otros lados, ¿no? Así es. De repente, dime. Y justamente creo que impulsa la interculturalidad, ¿no? Claro. Sí, sí, es lo que más, digo, es lo que más me gusta también de los scouts, que también ese tipo de convivencias nacionales, internacionales, pues te hacen buscar más, te hacen ver más allá, o sea, hace que no te limites porque pues está muy chido en internet, ¿no? Ver las tradiciones, ver los trajecitos de Veracruz, ver los trajecitos los bailes del jarabe tapatío, ¿no? Saber que en tequila se hace tequila, pero en realidad cuando vas y conoces a la gente de allá, Sí, tienen costumbres diferentes a las que crees, ¿no? claro. Sí, Este, porque sí, no, no falta en la Ciudad de México, ¿no? El pensamiento de que todos en la costa, pues viven en la playa, ¿no? O sea, todos se la pasan, van a la playa todos los días, ¿no? sí. Y no, Y, o sea, no, pues, hay cosas que te das cuenta ya cuando conoces gente de allá o vas allá. sí, que ya es como de, no, qué flojera ir a la playa. Sí, luego van hasta menos veces que uno, ¿no? Sí, exacto. Es como de, ya la tengo tan cercana aquí, se me hace tan normal que, pues, ¿para qué? Sí, no, y aparte también el hecho también de conocer diferentes tipos de cosas, ¿no? Porque no solamente estás hablando
con tu gremio, ¿no? No solamente estás hablando con tus amigos de la universidad, que por más intercultural que sea tu universidad, pues no vas a convivir tanto con otros gremios, ¿no? Por ejemplo, tú eres psicólogo, Ujú. yo estoy estudiando ciencias políticas, mi prima Natalia gastronomía, y pues vamos conociendo también de ese aspecto, ¿no? Como que vamos agarrando de todo un poquito. Sí, que hay un saludo a la prima Nat, que esperamos que vea Uh-huh. este episodio. Oye, y Nuestra prima. hablando sobre quizás diciendo que estudiaste tus ciencias políticas, que las sigues estudiando, ¿cómo fue que llegaste ahí a estudiarla? Pues mira, realmente llegué por pura y mera chiripa, porque yo en prepa quería ser militar. Yo iba en prepa militarizada y dije, creo que la vida castrense va a ser mi camino de vida y pues va. Iba a presentar examen y de repente, pero dije, o sea, vida castrense y combinarlo un poquito con política y ir avanzando en la política en la vida militar. Lo vi muy bien, pero llegó un punto de mi vida donde dije, ¿por qué no estudiar derecho, no? Y dedicarme Sí. a la política desde el derecho. Y pues me recomendaron, no, pues porque aparte yo en la preparatoria defendía siempre a mis compañeros, era el típico güey que agarraba, leía el manual y pues defendía a todos mis compañeros, güey, de todas las injusticias, entonces me dijeron que iba a ser abogado y pues yo pues me seguí por eso. Pero alguien una vez me dijo que ciencias políticas y pues me llamó la atención esa carrera y pues me metí. Desfavorablemente pues no entramos en UNAM, pero entramos en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Sí. Y pues aquí le estamos estudiando y me enamoré de la carrera, la verdad, estoy muy enamorado de la carrera. Y tengo materias de derecho, que la verdad no sé, qué bueno que no me metí a derecho. No soporto el tema del derecho. El tema jurídico no me gusta. Ya. Entonces, así fue Ajá. como entré a la carrera de ciencias políticas. Vaya, entonces sí fue, o sea, por pura recomendación de tus compañeros, ¿no? O sea que, Pues sí, o sea, me dijeron que yo, o sea, que se notaba que iba para eso y pues la neta sí. Desde la secundaria no me di cuenta, pero desde la secundaria yo era presidente de la sociedad de alumnos, yo era el que todo el tiempo estaba peleándose con los profesores. De hecho, quitaron la figura de presidente de la sociedad de alumnos y dijeron comité de la sociedad de alumnos para que yo no fuera presidente. ya. O sea, Fue pero tú muy, fuiste mismo, ¿no? El que, agarramos y pues eran campañas, ¿no? Que de repente la planilla roja, la planilla amarilla, yo era la planilla roja. sí, Y pues yo era el presidente. Y cuando se dieron cuenta que estaba ganando popularidad en la secundaria, los maestros que organizaban el comité de la secundaria dijeron, no, va a ser un comité y todos de la planilla van a ser iguales. Ya no hay vicepresidente, ya no hay presidente, ya no hay tesorero, todos son iguales. Y dije, no, pues no. Y de todas formas, yo fui el que manejaba el dinero, yo el que manejaba los eventos. Y, y aún así, pues nos fue bien. O sea, digo, desde ahí ya tenía como que esa chispita política. sí. Y está cañón, ¿no? O sea, cómo vas como definiendo lo que tú quieres o más bien a lo que te vas a dedicar con este tipo de aspectos que te gusta hacer. Y no te das cuenta Exacto. O hasta que alguien sea, más te lo dice. sí, o sea, es algo tan inconsciente para ti cuando tú estás haciendo las cosas porque las haces, tal vez porque te gustan, ¿no? Sino no porque estés pensando de que seas bueno o malo, simplemente porque lo ves normal y es tu forma de ser. Sí. Y aquí está cañón porque, o sea, por ejemplo, luego personas que les gusta como el arte o la música, ¿no? Que son al menos carreras aquí en México que no son tan llamativas y por lo tanto Ni reconocidas. ni reconocidas principalmente. Entonces, ese tipo de factores son los que terminan como no impulsándote a que las continúes estudiando y que más bien te vayas por una rama secundaria que tal vez no es lo que te apasiona y te ves forzado a hacerlo. Sí, claro, ¿no? Y de repente no falta el típico aspecto familiar, ¿no? Que tú serás un Claro. artista bien fregón, pero vienes de una familia de abogados y abogados te mueres, ¿no? Y tengo compañeros, ¿no? Que lamentablemente me dicen, güey, pues es que la neta estoy estudiando derecho por mi familia. Yo acabando la carrera, pues voy a ver qué hago, pero yo no quiero dedicarme al derecho. Pero imagínate, ¿no? Ese de voy a acabar la carrera y voy a ver qué hago. ¿Te vas a chutar 4 años de universidad? ¿Hasta 6 o 7 años de universidad? Sí. Luego para que digas, no me quiero dedicar al derecho. Eso No, está cañón porque justamente luego te terminan afectando igual este mismo tema de la temporalidad
y principalmente en los jóvenes, que decimos, ya se me acabó el tiempo, ya se me hizo tarde, no voy a hacer nada en mi vida. Pero, y Sí, también me impresiona la gente que pues se tiene que aventar ese tipo de cosas por su familia, porque pues, o sea, no conozco su situación, pero no ha de ser fácil comprenderla. sí es complicado el tema, más el tema de las familias un poco más cerradas. Sí es difícil hasta dialogar con esas mismas familias, ¿no? Sí, me imagino. Pero en tu caso no fue así. O sea, No, en mi caso probablemente no. O sea, de hecho, si yo hubiera querido estudiar arte, me hubieran apoyado. Aunque yo hubiera querido estudiar, no sé, ingeniería. Fíjate que mi madre siempre me apoyó para que yo estudiara lo que yo quisiera. Mi papá fue más objetivo. Yo quería estudiar también, estaba pensando en economía y me dijo, economía no te metas. No voy a dejar que estudies economía. Y yo, pues, ¿por qué no? Porque no eres bueno para los números. La verdad, Eduardo, vas a desertar. Y para que pierdas 1 o 2 años de tu vida en una carrera que no te guste, no vale la pena. Y pues sí, esos puntos de vista pues, también ayudan, ¿no? Digo, cierto, también el apoyo de mi madre, de decir, estudia lo que quieras, sé libre, ¿no? Pero pues también el aspecto objetivo de mi papá también apoyó en eso. sí. Que ahí yo recuerdo que, por ejemplo, a mí no me gustaba redactar. O sea, yo era pésimo redactando. Reprobaba español en los primeros parciales porque, o sea, no se me daba. O sea, redactaba lo que nos pedía la maestra y 5. Lo máximo que llegué a sacar fue creo que un 6,5 y en el examen pues me recuperaba, ¿no? Pero al final, o sea, sí que me gustó la psicología y me tuve que esforzar mucho más de lo que yo pensaba para aprender a redactar mejor de lo que ya lo estaba haciendo y pues al final la carrera de psicología se trata de redactar muchísimo, muchísimo. Sí, Tal no, y te vez, entiendo igual. tal vez no lleve una estructura literaria de por medio, pero sí que debes de llevar ciertos lineamientos para entregar un trabajo, no solamente para la escuela, sino también para los clientes, que sea pulcro. Sí, ¿no? Y también, te digo, estos pequeños detalles, ¿no? De la carrera. En mi carrera se presta para muchas cosas. Mi carrera es como, al final de cuentas, pues muy pulpo dentro de las ciencias sociales. El politólogo se puede dedicar un poquito al tema de ser político, del hacer política, del ser consejero político, ser investigador. Es más, se puede meter hasta en el ámbito jurídico, en el legislativo, en el poder judicial. O sea, tiene muchas vertientes ahí en las ciencias sociales. Y pues a mí la neta tampoco me gusta redactar, bro. Y le he estado echando muchas ganas porque también es pura redactada. Igual la lectura no se me daba y en primero y segundo semestre me la pasé muy mal Claro. porque me era muy difícil sentarme a leer 2, 3 hojas de un texto cuando mi texto era de 90, 95 hojas. Sí, te entiendo completamente. Y ahorita que mencionabas como todas estas ramas a las que se puede ir el político y también con base en la política actual, ¿hay algo que hayas definido tú mismo para no desviarte con todos los temas que están sucediendo ahora? Es decir, que te definiste como algún valor para que no te corrompieras, vaya. Yo desde joven, yo chavito ya de 16, 17 años salí comunista. Ya tuve esa etapa rebelde no, fuck de capitalismo, no, yo no tengo iPhone, el iPhone es capitalismo, o sea, viva Marx, tenía casi mi póster de Marx en grande, no, no es cierto. Pero sí, o sea, sí parecía, sí era muy, muy rojillo. Ya conforme me puse a leer, entrar a la carrera, pues sí, no me di cuenta que sí soy de izquierda y que la solución está de este lado del progresismo, está del lado pues ahora sí que de ver también por la banda de escasos recursos, ver pues, por la izquierda siempre, Claro. por ver un bienestar. Ya no soy tan radical, pero bueno, aquí en la política mexicana tenemos en la izquierda 4 partidos políticos por estatutos, o sea, por ahora sí que en papel, que es Morena, yo creo que es el de más, no, el PT, que es el más de izquierda, después le sigue Morena, el PRD y Movimiento Ciudadano. 4 partidos de izquierda de los cuales, ahora sí que en acciones, nada más está el PT y Morena. Movimiento Sí. Ciudadano y PRD pues fueron con la derecha.
Ok, Y realmente, entonces son mande, como dos partidos que dicen ser de izquierda, pero realmente son de derecha. el sistema de partidos en México está fracasado, o sea, fracasó ya. A mi Sí. punto de vista, ya los partidos políticos sí son instituciones políticas que llegaron a que ya su función se desvirtuó totalmente. Y- Son únicamente Ujú. Pero estructuras de gente no creo que que únicamente en México, ¿eh? O sea, creo que en todo el mundo está sucediendo hay este muchos países que están fracasando. descabrajamiento político. ¿Y Lo veo en sabes qué? Estados Unidos, ¿Y aquí en sabes qué España pasa mismo. también? Sí. El uso de las redes sociales. Cuando tú entras a Facebook y si Facebook, el algoritmo se da cuenta que le diste like a la publicación de López Obrador, por ejemplo, no sé, a una publicación ¿cómo se llama? Cataluña Libre, por ejemplo, en tu Sí. caso, que te diste cuenta que le diste like a Cataluña Libre, le sigues ay, ¿cómo se llama el líder el presidente de Cataluña? No recuerdo, ¿eh? No estoy como muy metido en los nombres de los políticos acá. Si sigues a los líderes catalanes, Facebook se va a dar cuenta que, güey, este cabrón quiere un Cataluña libre. Entonces te va a bombardear de ideas de izquierda, ideas de Cataluña libre, ideas de todo ese rambo. Y si alguien de repente le da like a la página de Felipe, de que sigue al partido Vox, por ejemplo, ¿no? Sí. Ese tema, pues te va a mandar cosas de derecha. Y a tal grado que piensas que todos piensan como tú, que tú estás bien porque Facebook te está mandando todo el tiempo información y amigos que piensan como tú. Y luego cuando entras a los comentarios, cuando estás como con ese bombardeo justamente de esta publicidad, cuando entras a los comentarios y ya te empiezas a identificar hacia este partido político y no sale el típico comentario que critica. Entonces tú como te sientes identificado, lo comentas, porque Sí, sí, sientes que claro. están atacando a tu grupo Algo tuyo, y eso hace a que ti, a te ti sientas mismo. más en pertenencia, ¿no? Sí, claro. Y de repente que te defienda un extraño tu comentario que diga que sí tienes la razón. Puta, güey. Te subes más. Entonces los extremos políticos se están dividiendo. Muchos dicen, ay, no, es que eres tibio. No, cabrón, es que no soy tibio. O sea, es que de repente te das cuenta que si eres de acá, eres de hasta acá, o eres frío o eres caliente. Y pues adelante, los invito a que se vayan con agua hirviendo o con agua helada, ¿no? Y va a salir mal esa cuestión. Entonces, este problema de las redes sociales ya llevó a cabo, pues vemos a Estados Unidos, ¿no? Donde Black Lives Matter, pues llegó a un punto crítico. Igual el movimiento este de Trump, pues dividió a los libertarios, digo a los demócratas ¿Republicanos? Ah, como sí. nunca. Sí, los libertarios, quién sabe qué están haciendo. Un partidito muy chiquito. Entonces, te digo, hay dos puntos de vista muy separados y todo apunta a que se van a separar más y que el mundo va para allá. Aquí en México no nos vayamos lejos. O eres amante de Andrés Manuel o lo odias. Por eso Sí, mismo de que las redes sociales, si tú publicaste X cosa de López Obrador, se va a dar cuenta Facebook, se va a dar cuenta Twitter, Instagram. Bueno, Instagram no tanto, pero a ver, Facebook y Twitter, que son las principales redes políticas, se va a dar cuenta que el algoritmo te va a mandar por un lado. O de repente si compartiste algo de Morena, te va a mandar por el otro lado. Y te claro. das cuenta que te va a aparecer todas las publicaciones de tus amigos morenos. O de repente todas las publicaciones de tus amigos, ahora sí que güeros. Sí. Entonces, mi familia no es muy de izquierda. Yo salí de revolucionario. Entonces, de repente me dicen, no, es que todos mis amigos en Facebook, no sé de dónde dicen que López Obrador tiene el 60% de aprobación. Si yo veo que en Facebook todo el mundo lo manda lejos. Y pues claro, porque Facebook no es la vida. Facebook te está poniendo todas tus preferencias. Y es un tema de Andrés Manuel, por ejemplo. Pero si llega a haber una chispa, una fricción, algo fuerte, podemos llegar a conflictos como lo vimos en Estados Unidos. Cañón, ¿eh? Creo que estamos a nada de que Supongamos surja que un movimiento. Pero hay dos comentarios. Por ejemplo, Facebook, ¿no? Que recientemente se están llevando a juicios a Mark Zuckerberg por la cantidad de poder que ya maneja, sí, no, porque está ya no increíble. solamente es Facebook, es Instagram, WhatsApp, Facebook y creo que tienen también asociada otra app. Oculus. Entonces,
pues vaya, para tener tanto poder y ya censurar a Trump creo que a 2 meses de irse de la presidencia, creo que te habla de hacia dónde deberíamos ya empezar a regular las políticas y es por eso que surge, ¿no? Este tipo de movimientos. Y también otro comentario ahí de que estamos tan polarizados ya izquierda y derecha que no nos damos cuenta que el mundo se está acabando, ¿no? Por ejemplo, estamos tan enfrascados en ver y criticar quién es más de Morena o quién es más del PRIAN, cuando realmente creo que algo muy importante actualmente son el tema de la migración de toda Centroamérica Y hacia el norte, el tema de la violencia de género en México, el cambio climático, que el tema igual del agua está cabrón. el agua, Nos vamos a sí, quedar sin agua cuando menos nos demos cuenta. sabes, creo que también, o sea, abordando ahí el tema de redes sociales y un poco de la cultura de la cancelación, es que Sí, como son temas ya tan importantes, se abordan como dogmas sí, y, y justamente ya tan, con estos temas más tan importantes que realmente son los que importan y los abordamos como dogmas, abordamos también los temas de la política, cuando, de nuevo, o sea, nos deberíamos estar enfocando en temas mucho más importantes que ver quién es de tal partido cuando ambos, creo que, con tú contra mí, ¿no? Ambos estamos viviendo en este país y queremos tanto lo mejor para nosotros dos, porque, si seamos sinceros, o sea, creo que tú y yo amamos a nuestra familia. Tenemos sí, sí, muchísimas claro. cosas en común, más allá de que si eres a favor del PAN o del PRI o Morena, etcétera. Tenemos más cosas en común que el simple gusto por el partido político, ¿no? Y es que En, aparte ni siquiera es un partido, te digo, ya fracasó el sistema de partidos porque eres morena, porque adoras a López Obrador. Eres panista porque odias a López Obrador. Eso no es un partido político. Ve a Estados Unidos, por ejemplo, y cuando hablo, bueno, cuando hablas con un republicano, habla de cierta manera. Cuando hablas con un demócrata, habla de otra manera. sí, Pero tienen puntos válidos. En cambio, aquí en México dices, no, pues soy morena, ¿por qué amo a López Obrador? O estoy con la 4T. ¿Qué es la 4T? O sea, le pregunto a una persona, pues es el cambio de López Obrador. Ok, pero ¿qué conlleva? No, pues que López Obrador cambia México. O de repente, esta nueva coalición, que para mí es una falta de respeto a la democracia, estábamos por México, que es PRI, PAN y PRD, sí. que o sea, yo creo que nadie se lo hubiera esperado hace 10 años. Hace 10 años no, nadie lo hubiera esperado Sí, así. no, nadie veía al PRI con De el PRD. propuestas de cambio, o sea, decir, voy a cambiar esto y esto y esto que lo está haciendo mal López Obrador, están diciendo, vota por mí porque no soy él. Sí, Por, porque él es, o sea, Venezuela, es Venezuela y nosotros no. sí, Ve cómo manejó la pandemia. Nosotros la hubiéramos manejado mejor. O claro. sea, Que, ¿qué son estas cosas? O sea, no. que hay también algo muy interesante sobre estas críticas hacia Venezuela y Cuba, es de que muchas veces Sí, también la gente no conoce historia porque, vaya, no es algo que nos enseñen y que esté muy presente en los periódicos sobre las intervenciones que ha tenido Estados Unidos sobre estos dos países. O sea, los bloqueos económicos, la desestabilización de la democracia. Entonces, sí, son cosas que, o sea, más bien desafortunadamente ocurren en México porque también ha tenido Estados Unidos políticas intervencionistas en México. Tal vez no tan marcadas como en estos otros países, pero, pero sí que es algo que la gente debería de conocer porque no es algo que el mismo país haya querido. sí, no, y es ya una cuestión, aquí en México es una cuestión estructural con Estados Unidos, el intervencionismo, ahora sí que por debajo del agua. Una vez un general, Estados Unidos dijo, con controlar, cuando fue la operación Cóndor, que pusieron dictadores por toda Sudamérica, decían que en México no era necesario. Le preguntaron que por qué. Porque en México, con controlarse una persona, controlabas todo México. Y es que era cierto. Vivíamos en un presidencialismo donde si el presidente preguntaba a la hora, le respondían lo que usted quiera, señor presidente. Sí, Entonces todo lo que decía el presidente se hacía. Entonces no había necesidad de un dictador, de un golpe de Estado. Únicamente con poner al siguiente en la línea era suficiente.
Y bueno, en Cuba, por ejemplo, volviendo al tema de Cuba y Venezuela, no voy a echarle flores a Maduro, a mí se me hace de las personas más nefastas, Claro. pero lo Cuba es el único país que acabó con el analfabetismo. Cuba es el único país que ningún niño se está muriendo de hambre. Entonces, muchos dicen de que no, la URSS ha matado, la URSS cuando fue el periodo de Stalin mató a millones y millones de personas. Sí, pero ¿cuántas personas han muerto de hambre en África? ¿Cuántas personas mueren de hambre en México? Y este hambre no es por un mal gobierno, sino todo un sistema capitalista. Sí, Todas las personas de hambre que se mueren del mundo simplemente por eso. ¿Cuántas personas no se han muerto por contaminación? ¿Cuántas personas no están en la miseria por no tener derechos laborales como se debe? claro. Y hay algo para que igual las mismas personas que nos escuchan conozcan un poco más. El capitalismo ya más allá de ser un sistema económico, ya es una ideología política. Sí, 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 no, y es una ideología voraz, o sea, es una ideología que ya no es sustentable ahorita. Y bueno, volviendo al tema del agua y al de las elecciones, Ujú. es un tema también bien importante y únicamente están peleando el poder, es mera lucha del poder lo que estamos viendo en las elecciones, no estamos viendo propuestas, no estamos viendo cómo crecer. Entonces, no estoy viendo una izquierda en Morena, no veo una izquierda fuerte y muchísimo menos una derecha fuerte en Va por México. No veo, luego los chistecitos de pueblo, me da mucha risa y mucha tristeza al mismo tiempo a Naya, no sé si has visto los videos. Sí, los memes. No, no manches, parece que están jugando a Kitsania, ¿no? Claro. Que son politiquillos que van a las casas y ahí vamos a jugar a la vida del tercer mundo. Y van y se duermen en casitas del tercer mundo y comen celotito y van y que se van, se comen su taquito, pero bueno, ya es hora de irme a mi casa y se van a Atlanta, ¿no? A la Sí. realidad, a mi realidad. O de repente Samuel García también en Nuevo León. En campaña ahorita, ay, sí, voy a aventarme a este municipio y andar caminando por las calles. Ay, sí, voy a andar repartiendo cubrebocas. Pero te digo, regresan a su mansión en Nuevo León, ya como si nada. Entonces, aquí en México la política está en un peligro muy grave. Y yo creo que la única solución donde debemos de agarrar la onda somos los jóvenes. Que La única, justamente quería llegar a ese punto. solución. ¿Qué rol está jugando esta nueva generación de jóvenes politólogos frente a las ya consolidadas? Pues mira, yo digo, también soy representante de la Asociación Nacional de Estudiantes de Ciencia Política y Administración Pública. Hemos platicado del tema, hemos hecho debates y es triste, es muy triste porque vemos que los jóvenes estamos siguiendo las prácticas de los adultos, pues, de las otras generaciones. Acabamos de tener elecciones aquí en Morelos de Federación de Estudiantes. No te imaginas la porquería, pero en serio, qué porquería son o sea, de política. O sea, se supone que nosotros somos el futuro y prácticamente la universidad ya más allá de lo político, la universidad es un reflejo de la sociedad. Somos ese contrapeso a las políticas viejas, a los comportamientos viejos. Sí, Vemos el 68, en y los 70. a mí me gustaría agregar antes de entrar como al mundo del 68, a todo ese conflicto que sucedió, es de que, como tú dices, o sea, los políticos son un reflejo de la sociedad sobre cómo íbamos con la derecha, con el PRI, vimos que nos falló, pues bueno, intentamos con el PAN, nos falló, y ahora con Morena, ¿no? Que, con este otro lado, a ver, ¿cuál es el menos peor? Y Sí, sí, claro. nuevamente, para algunas personas hemos visto que ha fallado, entonces, como ya no tenemos esta brújula de, pues, ¿a quién escojo? Entonces, justamente empiezan a surgir como este tipo de pensamientos de, pues bueno, a ver, veamos qué tal lo hace Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Ahí en Morelos. Ni me digas. Por ejemplo, creo que llegó también el rumor de que en estas últimas elecciones que se lanzara Carlos Slim. Sí, O por eso y también un escogen a Trump montón de en aprobación. Estados Unidos, ¿no? O sea, porque vimos que los politólogos no, no tenemos a quién escoger porque ya nos habían fallado. Entonces, pues vamos a ver con el multimillonario que al menos está generando muchísima No es riqueza con el y que no al es parecer él político. tiene, exacto, al menos al parecer él tiene algo que podamos seguir, ¿no? Por ejemplo, Elon Musk, pues que nos va a sacar de Marte, pero nuevamente, o sea, lo que te venía diciendo, o sea, creo que hay cosas más fundamentales que estar viendo
si vamos a salir a Marte o no, como por ejemplo resolver la crisis de alimentación en África y en todo el mundo, el cambio climático, las migraciones y muchísimos temas más. Sí, pero alimentar a un niño no deja dinero. Alimentar a un niño que se muere de hambre no deja remuneración. La única manera de que ayuden es mediante diferentes asociaciones que obviamente se realizan con deducibles de impuestos, con apoyo de cierta legitimidad, por temas políticos. Entonces, este, este falso altruismo, digo, mencionaba Nietzsche, ¿no? Que el altruismo es egoísmo en sí, ¿no? Este, pero bueno, este, este, esta manera de hacer política aquí en México me tiene muy preocupado. Los jóvenes somos la única solución. No hay otra opción, o sea, porque ya nos falló un lado, ya nos falló otro. Yo creo que lo que va a tomar mucha fuerza, bueno, el Movimiento Ciudadano está usando muchos candidatos jóvenes. No lo estoy diciendo que esté bien, porque no está bien, porque lo están usando nada más para que tengas representación. Y están lanzando, pero me lanzan a mí de candidato y a la hora de los votos, pues no gano, pero tengo cierta representación, entonces me dan ciertos lugares tanto en el cabildo, el municipio, en el estado me dan ciertas diputaciones y a nivel federal, pues igual diputados o senadores. Entonces lo hacen con eso, lanzan un joven fresco que la gente crea que es otra cosa, no gana, no le dan el suficiente capital para ganar, pero los mismos políticos de siempre se quedan en el poder. Ya. Eso es lo que no me está gustando. O sea, yo no he visto ningún amigo mío que me diga, oye, ¿sabes qué? Yo voy de primer regidor, que es casi un lugar que te dan, ahora sí que nada más ganado prácticamente. Con ser el primer regidor ganas. Otra cosa es, soy diputado plurinominal. O sea, significa que sin elecciones te van a poner. No, a nosotros los jóvenes nos están aventando de carne de cañón. Nos están aventando las elecciones y pues como quieres eso te quema. Claro. Si no ganas, es como de, pues ya perdiste. Puedes competir la siguiente, pero ya te hiciste un buen quemón en esas elecciones. Oye, y Porque tú en, las elecciones te van a sacar todo. claro, y tú en este tema sobre Entonces, de estudiante, o sea, ¿cómo te avientas este juego? O sea, porque es algo que tienes que hacerlo, ¿no? pues ahora sí que con el poder de la masa, güey, con el poder de los estudiantes, siendo reflexivos es cuando se logran cambios de verdad, güey. Porque aquí en Morelos, por ejemplo, ahí tenemos una cosa llamada la Federación de Estudiantes. Es muy padre, ¿no? El tema de que los estudiantes tengamos un órgano de representación directamente de estudiantes, pero su misma naturaleza institucional, que se sienta, el presidente de la federación es un estudiante que se sienta a comer con el gobernador, que se sienta a comer con los líderes sindicales, con los Sí. presidentes de los partidos, entonces, con los empresarios. Y siento que falta, en lugar de, no, yo no quiero un presidente que se siente con el gobernador, a mí la neta me vale madre, porque sé que va a terminar siendo comprado, corrompido por su mismo poder. Yo quiero un estudiante, que aunque sea mi presidente, que de dos frases levante a todos los estudiantes y que todos los estudiantes nos sentemos a comer con el gobernador. Y a ver, y ahora sí yo creo que en ese momento sí se va a escuchar el poder del estudiantado. ¿Y ahí qué tanto ego tiene el gobernador? O sea, para sentarse con todos. Pues mira, este gobernador no tiene ese ego tan levantado, pero pues no está haciendo nada realmente. O sea, es un gobernador que inaugura de repente la estación de bomberos, de repente inaugura carreteras, de repente lo ves en eventos con el presidente en sus giras, pero pues así hay algo que haga él, no hace nada. Ya. Por Únicamente se está ejemplo, robando la lana. ahí, a diferencia como de Atolini, que es igual de Morena, que igual era una persona joven cuando empezó con esto de la política y en una entrevista reciente que tuvo, yo creo que hace como unos 6 meses, decía, es que el presidente no se equivoca. Y, y idealizaba tanto a este AMLO que lo diosificaba. Entonces, ahí, por ejemplo, ¿cómo es lo que te preguntaba al inicio? O sea, ¿qué definiste en ti para no caer en estas ideas como sectosas?
Mira, yo en el 2018 era obradorista, yo creía en el proyecto de nación de López Obrador, sigo siendo de izquierda, sigo apoyando el gobierno de López Obrador, ya no me considero obradorista, siento que falló a su misma palabra, siento que le falló a sus propias ideas, porque pues yo digo que la peor oposición de Andrés Manuel López Obrador es Andrés Manuel López Obrador. ¿Ves sus tweets de hace 3 años, de hace 4 años? No, hombre, es la oposición, es la perfecta oposición. Entonces, y contra él mismo, ¿no? Contra sus propias ideas. Entonces, bueno, con Toño Antolini tuve la oportunidad, de hecho, de apoyarlo en su campaña para la Secretaría General del partido. Platiqué con él. Y, y sí, o sea, yo siento que Antonio Antolini fue un buen líder estudiantil, un ejemplo. O sea, el movimiento 132 marcó precedente porque no era un movimiento cualquiera como de la UNAM o del Poli, era de la Ibero. O sea, los fresitas se pusieron a manifestarse. ¿Cuándo te hubieras imaginado, no? Por el TEC de Monterrey, tú que estudiaste en el TEC, ¿alguna vez te visualizaste en una marcha política? Para nada. No, pues es muy complicado porque pues tú estás en una escuela que no tiene problemas, que tiene cierto nivel de privilegio. No hablas desde las masas, ¿no? Que por ejemplo la UNAM, las universidades estatales. Pero eso, a mi punto de vista, es muy admirable. Lamentablemente, yo siento que faltó ahí como que ser un propio líder él, y pues está alineando a López Obrador. Y yo creo que está esperando, ahorita es candidato a diputado federal por Torreón, y pero yo siento que él está esperando al 2024 a que López Obrador lo señale como, ahora sí que como otro mesías de la 4T. Okay. Yo siento que le va a tocar algo grande a él dentro de 3 años, le puede tocar algo muy grande. Por ejemplo, hay, o sea, que lo mismo, o sea, ¿cómo te proteges tú para no caer en ese tipo de idealización? Pues no olvidando, carnal, es bien difícil, bien, bien difícil, porque ya teniendo poder, estar posicionado, el poder en esencia corrompe. Desde los poderes más pequeños hasta los más grandes corrompen. Ya depende de ti, porque en la universidad, por ejemplo, no falta el güey que de repente gana una elección y puta, güey, el cabrón se siente presidente de la universidad. De repente, Ibai es consejero técnico, es representante de una carrera, y ahí cabrón se va pavoneando que es el presidente y es el acá. No, déjame, yo lo hablo con el director de la facultad, no te preocupes, yo lo hablo. Nunca falta, y son poderes así, güey. Sí. Entonces, así como de repente hay personas que se pueden corromper con un podercito así, pues imagínate un poder muchísimo más grande como el de López Obrador, pues puede que hasta te vuelva loco. Que ahí, o sea, yo siento que nos corrompemos, creo que es común corromperse, ¿no? Es que Es, no hablo de dinero, de que agarres y que seas corrupto, no, sino que te corrompas a ti mismo, o sea, a tus claro, propias ideas, a a tu tus propio propios ser te valores. corrompas. Ajá, exacto. Sí, creo que es bastante común. Entonces creo que la única forma es haciendo que haya sistemas menos corruptos. O sea, que haya más gente, no sé, eso pienso yo, juzgándote, no sé ahí cómo sea, Hay que pero ser críticos, más o sea, críticos. con los poderes, ser críticos, y que el poder, e incitar a que el poder se fragmente. Por ejemplo, cuando se hizo el IFE, Mm. puta, güey, qué chingón que ya no lo hacía las elecciones el gobierno federal, que ya las hacía una institución, y rompes ese poder. Y de repente, ahorita se está haciendo autónoma la fiscalía. También rompes el poder. Que también haya más órganos autónomos, vas fraccionando el poder hasta tal punto donde, pues, es chiquito, y chiquito, y chiquito, y chiquito. Es el chiste, pues. Ya, entiendo un poco mejor. Que entonces, ahí por lo que dices, una política que fue en contra de los mismos ideales de AMLO es haber como querido que las elecciones ya no se hicieran por parte del INE. No, bueno, no dijo eso. O sea, en parte de Andrés Manuel, el pleito que trae con el INE es un tema político que trae con Lorenzo Córdoba, con Ciro Murayama, con los consejeros del INE. El INE es un buen órgano, es un órgano muy poderoso, pero tiene también sus errores.
Bueno, como todos. Sí, hay que reconocer que yo he tenido muchas veces el apoyo del INE para actividades en la universidad. Es una buena institución, pero el presidente tiene que agarrar el 20 de que no todo es él. Te digo, el presidente ya se corrompió y no es corrupto. No, es que cuando hablamos de corruptos, pues te imaginas al político ratero, ¿no? Sí, Al que va a claro. hacer una carretera de 10 pesos y va a decir que le costó 100. No, o sea, yo me refiero a que se corrompió en su ser. Y es lo que debemos evitar. Digo yo, para quien nos esté escuchando, la verdad, si tienen un poder chiquito, grande, mediano, ignórenlo, cumplan con sus responsabilidades y ya. Porque digo, también me pasa esto en la red en los scouts, que no es un tema político. Bueno, en sí todo es política, ¿no? Sí. Pero no estás en el servicio público y aún así hay política. Ves al cabrón que se siente mucho, ves al otro que no, es que yo soy de la provincia, la mejor provincia, la que tiene más jóvenes, y se sienten acá los de otro nivel. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso y no olvidar quiénes somos. Ya. Pues son carritos chiquitos y te rompen. Ahí, por ejemplo, ¿tú tienes algo que te haga recordarte a ti mismo quién eres? Pues trato que no sé, ahora sí que tenerme a mí y no perderme. Porque yo, por ejemplo, yo cuando ¿cómo se llama? Tomé unos diplomados, o sea, a mí se me subió. O sea, neta que tomé diplomados de nivel ya muy altos porque yo me codeaba con regidores, con presidentes municipales, que se capacitaban en esos diplomados. Yo tenía 17 años, me sentía en la cima del mundo. Y de repente yo era muy soberbio. Y de repente me di cuenta que pues no me llevaba a ningún lado. Y que, y que ese poder de ser un poquito más que mis compañeros entrando a la carrera, pues sí me llevó a que de repente dijera yo, este no soy yo. O sea, ya le tengo que bajar. Entonces, pues, esas pequeñas cosas que de repente no se nos tienen que olvidar. O sea, ¿quiénes somos? No hay que olvidarlo, no hay que olvidarlo, no hay que olvidarlo. Porque cuando te des cuenta, el poder te hace trizas. Ya. Y justamente creo que es algo que tú juegas, o bueno, estás muy presente con él, ¿no? El poder. Sí, güey, pues es algo que está en la vida de todos, güey. El poder es algo que no es de arriba para abajo o de abajo para arriba. Es un tema de redes. Me imagino que tú también has leído a Michel Foucault, por ejemplo. Sí. Michel Foucault decía que el poder así que no era una cuestión de simplemente el sometido y el. El maestro y el esclavo. Ajá, exacto, esa relación aristotélica del maestro y el esclavo, el padre y el hijo. Sí. No solo era eso, también es una relación de poderes. Yo puedo tener cierto poder sobre ti, así como, no sé, mi prima tú puedes tenerlo sobre mi prima y mi prima sobre mí. Entonces, ¿quién está arriba? No existe, No existe. es toda una Es tergiversación una, del. ajá, una triada ahí, por ejemplo, por así decirlo, ¿no? Ajá, Pero donde no hay justamente un más que otro. exacto, por ejemplo, si tú tienes un hermanito o Dios no quiera, tienes un hijo, tu hijo va a tener más poder sobre ti porque él va a llorar y tú tienes que ir a atenderlo. Y pues un bebé, ¿cómo va a tener más poder sobre ti? Pero es cierto, porque está haciendo lo que su voluntad sobre ti. Quiere que lo limpie y se pone a llorar. Sin que se dé cuenta, obviamente, ¿no? Quiere que tiene hambre, se pone a llorar y tú lo vas a alimentar. Hace su voluntad del bebé. Sí. Así como de repente va a llegar un punto donde tú vas a tener el poder sobre él para decirle, no, no vas a ir a esa fiesta. O, ¿sabes qué? No puedes, no te voy a dar más dinero. Por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? Sí. El poder no es una cuestión de aristotélica del esclavo, Maestro y el esclavo. el maestro y el esclavo, el padre y el hijo, el alumno y el maestro. Es una cuestión más amorfa. Todos tenemos poder y el poder siempre nos está sometiendo. Nunca hay nadie arriba de eso. Sí, solamente que como es algo muy común en nuestras vidas, no es algo No, no, que no. no nos damos cuenta. Pero creo que justamente abordaste la siguiente pregunta que te iba a hacer, es, o sea, ¿cómo le has hecho tú para darte cuenta de todo este tipo de cosas? Pues ahora sí que leyendo, o sea, leyendo, de repente escucho podcasts de filosofía. Me gusta mucho la filosofía, a mí me encanta. Digo, lamentablemente cuando me dieron la clase de filosofía política, me la dio un maestro muy malo, muy, muy malo, que un tiempo me hizo odiar la filosofía, porque dije, ay, qué aburrido, o sea, neta, este güey me pone a leer textos de 30 hojas que no dicen nada, o de repente se pone a hablar y no decía nada, o de repente nos pone a exponer, ¿no?
que a mí me da mucho coraje exponer. Pero y pues yo llegué a un punto donde lo odié. De repente un amigo me habló de su filósofo favorito, yo me puse a investigar, me enamoré de la filosofía de Foucault, de repente leí Aristóteles, Maquiavelo, y pues me empezó a gustar, pues el tema me gustó, pues, Sí. y pues poco a poco uno va formando sus criterios. Sí, creo que igual yo últimamente he estado como tan apasionada de la filosofía, porque, ¿sabes? Siento que en ciencias sociales sí nos impulsa muchísimo, pero muchísimo el conocimiento y no nos hace quedarnos limitados justamente a la misma rama de lo que estamos estudiando o nos queremos dedicar, porque nos hace ver las cosas de un punto de vista más mm, metafísico. Sí, bueno, imagino que tú dentro de las ciencias, la psicología es algo muy curioso, ¿no? Porque está en un punto donde es ciencia social, donde es ciencia de la salud, Sí. y en el punto que también tiene filosofía, o sea, también es un tema filosófico. Entonces, bueno, yo desde mi punto de vista exterior lo he visto así. Sí, de hecho, últimamente también he estado como muy enamorado del psicoanálisis porque pues aborda muchísima filosofía y no es algo que te pongas a cuestionar en la carrera. De hecho, yo recuerdo que en, en la misma carrera todos decíamos, no, o sea, el psicoanálisis no sirve porque no tiene como esta base científica. Pero últimamente que he estado leyendo más sobre el psicoanálisis, más sobre interpretaciones, justamente creo que es algo que el psicoanálisis no busca, o sea, no busca tener base científica. Y eso ellos mismos lo saben. Ellos no quieren. Ellos, ellos saben que todo puede ser interpretado. Y justamente ellos buscan interpretar al sujeto, solamente al sujeto y no a la masa en la sociedad. Entonces, sí fue algo que, como tú dices, o sea, leer filosofía nos ha impulsado bastante, al menos a mí sí. No, pues sí es un tema muy, muy interesante la psicología. Mi carrera está muy, muy, muy mal. Mi plan de estudios en mi carrera ahora sí que he tenido que completarme con diferentes cosas. Bueno, a mí una materia que me encantaría tener es psicología social, ¿no? Para entender más, como tú dices, bueno, al contrario de lo que dices tú, entender un poquito más a las masas, por ejemplo. Claro. También no tengo entendido que la psicología no es como tal una ciencia exacta como las ciencias sociales, de que, bueno, te vas a la biología y 2 más 2 es 4. Te vas a la química y X da Y. Bueno, da 2X, por ejemplo. Sí. Pero en cambio, las ciencias sociales, 2 más 2 no siempre da 4. O 1 más 1 no siempre da 2. De repente, depende del entorno, van cambiando, ¿no? No hay como una ciencia, no hay fórmulas exactas. Sí, no. O sea, que sí hay como una cierta guía, pero esa guía no siempre la tienes que seguir, porque las personas no es como que tengan un camino ya hecho. Es toda una carretera, una persona, que igual esa carretera no sabes hacia dónde te va a llevar. Sí, bueno, y no sé, digo, yo la verdad invito, hay muchos que no les gusta la política y muchos que dicen, no, no, yo la neta no me quiero ni involucrar en política, no quiero saber nada. Y está bien. A lo que sí me gusta y sí invito neta a que se incluyan, es a cuestionarse siempre, ¿verdad? A siempre estar preguntándose acerca de sí mismo, de estar al pendiente de las ciencias sociales. Deja la política, o sea, la política, hay muchos que neta te rechazan así de, no, 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 si vas a empezar a hablar de política, no hables. De repente en fiestas y eso yo hablo con amigos de política y llegan, principalmente no sé por qué mujeres llegan y, ay, no, están hablando de política, ay, no, qué horror, y se van. Que siento es que sí deberíamos de hablar más de política, porque Claro. justamente se ha como desvirtuado tanto esta profesión que ya el mismo, ya no conocer, el ya no platicar, dialogar, debatir sobre ello, hace que pase lo que pasa, ¿no? O sea, que una persona te puede decir, eres morenista, ¿no? O eres del PRIAN, que, y justamente te polariza, ¿no? O sea, cuando deberíamos de estar justamente más unidos para sacar adelante este país. Sí, Como ese tipo de cosas. pero realmente, bueno, tú que estás en España, es otro tipo de cultura. Digo, al final de cuentas hablamos español, tenemos ciertas conductas muy parecidas dada nuestra naturaleza, nuestra historia, pues.
nuestra relación, pero yo, o sea, en la historia nunca he captado un momento donde, o en cualquier lugar, la población se incluyera en el tema político. O sea, no adaptó, digo, sí ha habido muchos movimientos sociales grandes. Digo, ahorita el tema feminista yo creo que es el movimiento social más grande que ha habido en el mundo, después del socialismo. Pues ahora sí que es el tema de mujeres, ¿no? Es un tema que muchas compartieron, el tema del acoso, el tema de que están siendo suprimidas por cierto sistema patriarcal, pero realmente nunca ha habido en México una discusión de política en general. O sea, nunca ha habido un interés general por la política, lo vemos en las elecciones. Las últimas elecciones fueron las que más mexicanos han votado y fue el 60% de la población. Significa que el otro 40% o no vio prioridad ir a votar o neta no le interesó. Un 40%, o sea, somos 120 millones de mexicanos. O sea, son 40 millones, 20% de... Bueno, soy muy malo para los números, neta, soy muy malo. Pero son, si no falla la memoria, son como casi 50 millones de personas que están negadas a estar involucradas en la política. Sí, O negadas o no lo ven de prioridad. exacto, que, o sea, nosotros vemos como mi voto qué va a ser, ¿no? Ajá, es típico Pero que ahora pensando eso como en masa, que yo creo que es lo que sucede, y por eso no va a votar el 40% de la población, es, pues si mi voto no afecta en nada, y ahora hablando con el 40% de la población, en dado caso que no hayan querido ir a votar, pues sí tiene un peso muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, si al contrario, tenemos esta idea colectiva, nuevamente, o sea, si todos pensamos en sacar adelante este país, pues sí que tiene un peso, y sí que vemos un resultado más a la par de lo que estamos buscando. Claro, y bueno, el tema del voto que tocaste, que la gente dice que no, que el voto no sirve. Tu voto tal vez no sirva. Realmente tu voto es inocuo en unas elecciones. Pero el tema de que tú hables acerca de política, eso sí afecta. Eso sí causa impacto. Porque si yo te digo, no, pues López Obrador, yo soy obradorista, por ejemplo, pero López Obrador no ha hecho bien esto, esto y esto. Tú puedes agarrar y decir, no, yo no soy obradorista y López Obrador ha hecho bien esto, esto y esto. Y llegamos a un punto donde no, o no votar por él, o sí votar por él. Y tú vas a hablar con tu familia, y ahorita somos dos, yo hablo con mi familia, y en promedio las familias son de 4 personas. Ahorita tenemos 8 personas, ¿no? De 2 familias. Exacto. Y justamente ahí se van haciendo las redes. Y más amigos, y te das cuenta que hablar de política, y van cambiando las opiniones, cada vez que se va hablando, van cambiando las opiniones, y todos están informados. También es otro fenómeno, la desinformación. Está bien difícil. El tema de las redes sociales, cualquiera puede decir lo que quiera, ¿no? Claro. Entonces, si de por sí los medios de comunicación aquí en México nunca fueron muy transparentes, ni muy, pues han sido muy facciosos, no sé cómo decirlo, pues sí, muy facciosos. Sí, que justamente estaba leyendo ahí un libro de que se llama Manufacturing Consent de Noam Chomsky, que es un politólogo Uf, estadounidense, que no, justamente te Chomsky creo habla, que es, Chomsky, no, creo que Chomsky no es politólogo, pero bueno, ajá. bueno, creo Ahorita que, te creo, ¿eh? desdigo. No, bueno, no me hagas como mucho caso, pero justamente hablaba de este tema sobre los medios de comunicación, de cómo se tienen que apegar al gobierno, que ahí vemos, por ejemplo, las redes sociales, Facebook, ¿no? Cómo no se está pegando al gobierno, a ciertas políticas gubernamentales, y por eso lo llevan a juicio. O sea, no, tal vez no sea tanto por el tema de cuidar a la sociedad, más bien porque desestabiliza la democracia de Estados Unidos. Sí, sí, claro. Y sí, estaba yo en un error. Noam Chomsky sí es politólogo, también es lingüista y filósofo, digo, para que quede aquí grabado. Y sí, o sea, Chomsky, por ejemplo, habla acerca de la hegemonía norteamericana en el mundo. Y Estados Unidos ahorita de hecho estaba buscando el dato del porcentaje de personas que votaron en Estados Unidos. Porque de hecho Estados Unidos yo creo que es uno de los países más democráticos. A pesar de sus virtudes, su gente sí habla de política, su gente sí dialoga de esos temas,
y por lo tanto yo creo que es uno de los países más democráticos. Tal vez no el más democrático, ahorita con el tema de que ya dicen que Rusia se metió en las elecciones, que Rusia influyó, que también es un punto muy interesante, ¿no? La geopolítica mundial. Sí. Y que volvemos a la Guerra Fría, ¿no? Con Putin contra... Ay, ¿cómo se llama este hombre? Biden. El presidente. ¿Cómo? Biden. Biden. O sea, vemos otra vez enfrentamientos, ¿no? Estamos viendo otra vez Ay, ¿cómo se llama este hombre? Biden. Ay, bueno, O el de China. no, en la Guerra Fría, bueno, volvemos a ver a los presidentes de la Guerra Fría Sí. enfrentándose. Vemos a Kennedy, vemos otra vez a Kennedy, ¿no? Así tirándole hate al presidente de Rusia, ¿no? Tachando de comunistas a todos. Que digo, es otra cosa muy, muy grave el tema de hablar de comunismo en Estados Unidos. Lo ven como si hablaras de... Sí, que igual la misma gente creo que no sabe qué es ni comunismo ni el mismo capitalismo. Creo que la gente no conoce muy bien sobre esos temas, que igual, o sea, creo que es muy importante, o sea, conocer los términos y darse cuenta que tanto el comunismo no es, tienes una vaca, el gobierno te la quita. esa explicación. Eso, eso no es comunismo, que creo que es como la definición más burda que hay. Me encantan esas imágenes de las vacas, ¿no? Es como de, me estoy Sí, chutando 4 años de ciencia política para que una infografía exacto, sí. me pegue mis 4 años de carrera, ¿no? Yo creo que fue de las primeras definiciones que me acercaron como a esos términos. Sí, a mí Estaba en también. preparatoria, realmente no tenía pensamiento crítico. No, y luego los profesores mismos te incitan, ¿no? Sí, Uno piensa que los profesores saben todo, pero en realidad son niños grandes, o sea, son estudiantes también ellos, sí. ¿no? Entonces sí es muy curioso. Sí, Ay, perdón. entonces igual, creo que es muy importante que todos conozcamos los términos de comunismo, capitalismo, socialismo, porque, o sea, puede que digan, el comunismo está mal, pero a lo mejor tiene ciertos pensamientos o creencias que están apegados a ciertas corrientes comunistas, que no pasa nada, que está bien, pero también puedes tener ciertos pensamientos, ciertas creencias que están apegadas al lado capitalismo y que de nuevo no pasa nada. O sea, justamente es este contraste que ni un sistema económico, bueno, porque también el comunismo falló. Después de la Fría, pues falló, ¿no? Comunismo, fíjate que el comunismo lo más cercano que hemos tenido al comunismo no fue ni en la Unión Soviética, no fue en Cuba, no fue en Venezuela, fue aquí en México. Y de hecho aquí en Morelos. Exacto, sí, sí. Ahí justamente hay un tema muy interesante, es de que como México, por tener esta cercanía con Estados Unidos, no le permite estas políticas como más proteccionistas de la gente del mismo México, porque igual, o sea, México tiene sindicatos, bastante protección a los mismos ciudadanos, a los derechos de los ciudadanos, como, bueno, corrientes como en China o Rusia. Sí, sí. Pero bueno, o sea, el mismo Estados Unidos no nos permite explorar más ese tipo de políticas. No, sí, sí, no, yo siento que nuestros principales enemigos para avanzar como sociedad, yo creo que son tres cosas, ¿no? Estados Unidos, la Iglesia Católica y los conservadores. Así. No, digo, no quiero escucharme como Andrés Manuel, no, de que los Sí, conservadores nos han acabado con este país. No, pero es que en sí los conservadores han sido los que han perpetuado las políticas antiguas, ¿no? claro. O sea, por fuera nos friega Estados Unidos, por dentro la Iglesia Católica y los conservadores. Sí. Entonces yo creo que eso es lo que no nos permite crecer como sociedad. Y ahí dijiste algo muy interesante, porque, por ejemplo, o sea, como Estados Unidos, que es justamente quien nos limita mucho y nos impulsa también muchas veces, ahora que califica o quiere calificar a los grupos armados en México, vaya, los grupos del narcotráfico como terroristas, pero son ellos mismos quienes les venden las armas, ¿sabes? Es Exacto, son como los que de andan. Estados Unidos, a la vez de que es nuestro mayor aliado, también es nuestro peor enemigo. Sí, es una relación muy tóxica que tenemos como. Es como somos la morra que no queremos dejar al novio que nos pega. Sí. O Entonces, al morro que no quiere dejar a su chica que le pega. ándale. Entonces También. tenemos, no, y tenemos a varios que nos tiran la onda, ¿no? De repente nos tira la onda Venezuela, ¿no? Que nos dice que nos van a dar petróleo. De repente nos tira la onda China y sus negocios. Que ahí nuevamente, o sea, creo que es importante conocer que, por ejemplo,
Venezuela, Nicaragua, El Salvador, que son países que ahorita no les está yendo muy bien, también se debe a que Estados Unidos tuvo justamente políticas imperialistas hacia este tipo de Claro. regímenes y las afectó muchísimo. De hecho, hace rato estaba hablando con mis compañeros aquí de piso y les estaba comentando sobre por qué Europa es mayormente capitalista que comunista. Y les decía que Londres, que ahorita es el país que se acaba de salir del Brexit porque se veía afectado, eso es lo que también ellos creían. No sé ahí qué tanto esté de política, pero justamente Ujú. Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, con el Plan Marshall, que era la reconstrucción de Europa, y Estados Unidos les iba a dar una cierta cantidad de dinero, a Londres, o bueno, a Inglaterra, le dio un cuarto del porcentaje total. Y bueno, en Europa hay muchísimos más países. Sí, no, y Y a Polonia quedó España, destruido, ¿no? En comparación con Inglaterra, Polonia, Francia, Austria, son países que quedaron devastadísimos. exacto. Y a España, que justamente es de los países que a peor le está tocando la crisis económica, es de los países a quien menos le entregó dinero por la política proteccionista de Franco. Y fíjate que Franco fue muy curioso, porque Franco era el compa de Hitler, o sea, Franco era, ahora sí que era su mano ahí metido en España, en la península ibérica. Sí, sí, es que también tenía una posición muy buena. Franco, bueno, Geopolíticamente es una posición muy buena. O sea, pero para Europa no tanto. Para Europa, pues es una península que está muy muy al sur, de América, como para América, es importante tenerla. claro. Entonces, pues yo siento que el plan de Hitler fue tenerlo pendiente ahí, mantenerlo quietecito hasta que fuera necesario ponerlo a actuar, ¿no? A Sí, España, pero después pierde la guerra, Mussolini matan a Mussolini, Hitler se desaparece. A mí no me gusta decir que se suicidó, que se muere, porque pues no hay cadáver, ¿no? Entonces, no hubo, entonces yo no sé si desapareció, simplemente dejémoslo así, desapareció. desapareció. Y, y pues Estados Unidos llega a España y le dice a Franco, no, pues tú fuiste compa del Hitler, bro, ¿qué procede? Y pues Franco va y hace sus negociaciones y termina adaptándose al régimen yanqui. Y Franco vive hasta, no sé cuándo vivió, pero creo que murió en los 80s o en los 90s. Y se hicieron un funeral gigantesco y perpetuó la monarquía en España. Pero, ¿cómo se llama? Pero Franco también es un tema muy pendiente ahí de la guerra, de la Segunda Guerra, que nadie quiere hablar, que nadie habló más bien. Sí, y también, o sea, cómo afectó la URSS en la intervención ahí con Hitler, porque bueno, Estados Unidos lo tomamos como el gran vencedor, pero también Rusia hizo Pero muchísimas cosas. Rusia fue el que ganó la guerra. O sea, esencialmente, ahora sí que yo siento que Inglaterra, Estados Unidos y Canadá, ahora sí que agarraron a Hitler y pues el que le pegó fue la URSS. Ahora sí que lo tenían sitiado. Y fue el gran problema de Hitler, ¿no? Si ya había firmado un armisticio con la Unión Soviética, yo creo que lo peor que pudo haber hecho fue enfrentarse a la Unión Soviética, ¿no? Sí. Y ahí nuevamente se me pasó a decir que en el plan Marshall, o sea, Estados Unidos, que con esta intervención del dinero fue para justamente parar la intervención de la URSS para que no se propagara el comunismo. Que igual, o sea, algo que falló horriblemente en Rusia fue la administración política. O sea, y por eso murió Lenin, Stalin. Bueno, Stalin se perpetuó bueno, Que, Stalin bueno, fue un hombre Stalin, nefasto, el, fue un el hombre mejor. horrible, no, yo siento que Stalin Lenin traía buenas ideas. ¿Cómo se llama? El opositor de Stalin era que fue amante de Frida Kahlo y de hecho vivió en Coyacán a una cuadra de Frida Kahlo, León Trotsky. Sí, Era el opositor de Stalin y pues también lo corretean y pues lo matan, ¿no? Y se da a Frida Kahlo antes de que se muera, güey. claro. Pero el tema bueno, la URSS también falló, güey, por su tema, ¿cómo se llama? Geológico, su tema, porque Es enorme. tendría una extensión muy grande, pero yo me hubiera imaginado un comunismo en América Latina
¿quién sabe qué hubiera pasado? Porque aquí tiras una semilla y se dan 20 plantas, güey. Sí. Aquí dejas al ganado y crece y se hace chonchito ahora sí que sin hormonas ni nada de eso, sin criaderos. Aquí hay prosperidad. Entonces, no me hubiera imaginado que el comunismo hubiera nacido de este lado del mundo, donde estaba concretando, por ejemplo, era en Chile, con Salvador Allende, ahí sí traen un comunismo muy chido, traen muy buenas ideas. Bueno, comunismo no lo llamamos comunismo, llamamos socialismo, como es. Sí. Traen ideas socialistas muy buenas, muy, muy buenas, que pues murieron, ahora sí, en el golpe de estado de Pinochet. Y pues es muy lamentable el tiempo de Pinochet, es muy lamentable que sigan teniendo una constitución de Pinochet. Y pues bueno, lamentablemente la idea de un mundo de iguales falleció en la Unión Soviética. Y también es muy peligroso, ¿sabes? Porque volvemos a lo mismo del poder. El problema del comunismo es el poder. Como el Estado se vuelve tan poderoso, tan fuerte, el Sí. líder de Estado se convierte en todo, se convierte en Dios, porque maneja los recursos naturales, maneja la población, lo que se ve y lo que no se ve. No hay, no hay otra manera. Es lo que les pasa a los hombres muy ricos. Tienen tanto poder en todos lados que se vuelven locos y quieren todo, se vuelven ambiciosos y quieren todo. Entonces, pues sí. Que justamente creo que es algo de, o sea, lo que tú dices del comunismo, de algo que falló, creo que en esa trascendencia, porque pues lo que se presuponía es de que que el capital se manejara por el común, bueno, Uh-huh. por los sindicatos, etcétera, por los trabajadores. Pero también, o sea, el comunismo no habla de que si tú tienes una casa, es del gobierno, es del No, Estado. no, 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 o no es tu sea, casa. es tu casa y creo que es algo que igual la misma gente malinterpreta sobre esa corriente política, que, o sea, tú puedes tener tu propiedad privada, tú puedes generar tu capital privado. La cuestión es qué tanto tú, frente a los demás, generas ese capital, porque, por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre un CEO que gana 1000% más con un trabajador que gana el 1%? Y hace más trabajo que obviamente que el CEO. Exacto. Lo que Entonces, tiene es la oportunidad y la suerte. exacto. Entonces, justamente, como tú dices, o sea, no es este tema de que no puedas acumular tu capitales, sino qué tanto tú acumulas el capital. Porque sí, o sea, hay un tema de que si tú te esfuerzas para conseguir un cierto resultado, o te esfuerzas para constituir tu empresa, claramente tienes que tener una ganancia mayor. Pero el problema es qué tanto, ¿no? Ahí no es problema, ahí es la cuestión, qué tanto. Sí, sí, claro. Y el tema del socialismo, porque el comunismo es radical, o sea, no puedes tener nada, o sea, nada es de tu propiedad, ni la tierra, nada, o sea, nada es de tu propiedad. El socialismo es el que sí permite que tengas cierta propiedad privada, como tu casa, que tengas ciertos tipos de libertades individuales. Porque es algo que no se habla, ¿no? Pero el comunismo dice, no, es que no tienes derechos. En el comunismo lo que pasa es que pierdes tus derechos individuales y ganas tus derechos colectivos. En el capitalismo ganas tus derechos individuales, pero pierdes tus derechos colectivos. Sí. Entonces, digo, son dos corrientes y el punto medio es donde se puede encontrar, yo creo que en el punto medio, un poquito más hacia la izquierda, es donde encontramos la solución. Sí, justamente en esta defensa del colectivo, ¿no? Que igual he visto que también ha aflorado ya la corriente política del marxismo, que ahí no sé cuál sea la diferencia entre marxismo o comunismo. Sé que tiene que ver algo con las ideas de Marx joven con Marx ya más viejo, pero El no, aún no comunismo, conozco. el socialismo se divide en dos, el socialismo utópico y el científico. Marx presentaba el utópico, mientras Engels se fue por el... Bueno, hay más representantes de los diferentes socialismos, perdón, pero Marx hablaba más acerca de un punto más radical, un punto más propiedad colectiva y que no hubiera abolir la propiedad privada porque según él era el origen de la desigualdad, de la pobreza. La propiedad privada es donde nace el problema, bueno, él hace el materialismo histórico, crea la teoría del materialismo histórico y por eso se basa más sobre el socialismo utópico. Ya.
un poco mejor. Oye, y ya para ir como cerrando un poco de esto, cuéntame, ¿hay algo que tú invitarías a una persona que tiene dudas si estudiar ciencias políticas o no, que le recomendarías? No, que no lo estudie. O sea, si valora sus 3 comidas diarias, no, no es cierto. Pues mira, si tú, por ejemplo, me dijeras que quieres estudiar ciencia política, lo primero que te diría es que consideres, uno, dónde lo vas a estudiar. Dos, qué es lo que quieres hacer. Porque muchos entran, bueno, en mi caso, es una carrera chiquita, es una carrera de un estado pequeño, y muchos, nunca faltan los chavos que agarran y te dicen, no, pues es que yo estudio ciencia política porque mi tío es, tiene un carguito ahí en su municipio o es presidente municipal y pues yo lo quiero ayudar o yo quiero también dedicarme a eso. Y es muy común, como es un estado pequeño, es una carrera muy nueva en mi estado, pues se presta mucho a eso. Entonces, ¿realmente qué buscas tú hacer con la ciencia política? Porque la ciencia política no es hacer política. Si quieres hacer política, estudia lo que quieras. Lo que tú quieras estudia. Si te gusta el derecho, estudia derecho. Si te gusta la arquitectura, sé arquitecto. Y ya dedícate a la política. Y asesórate, o sea, es igual. La verdad, la ciencia política es para aquellos que están interesados tanto en investigar, tanto en saber de temas políticos y no solamente dedicarse a la política, no solamente hacer política. Es trascender dentro de la misma política. Entonces, bueno, si quieres estudiar ciencia política, enfócate en lo que quieres y si realmente quieres crecer dentro de las ciencias sociales, pues adelante. Pues muchísimas gracias, primo, por haberle caído No, justamente me gusta, gracias por y la idea. Es muy buena idea. al primer capítulo. Y bueno, o sea, fuiste tú el primero porque pues siento que nuestra amistad se trató así un poco sobre, no sobre una profesión, pero sí que descubrimos algo que no creíamos que íbamos a tener una relación tan chida, porque Sí, igual, o claro. sea, para la gente que no conozca, o sea, conocí a Gabriel, que bueno, es un amigo, que le digo primo, porque en un campamento que estuvimos por el sur de México, yo recuerdo que mis amigas me están diciendo, no, que Gabo te va a caer muy mal. O sea, te va a caer en la punta, no lo vas a soportar. Y justamente el primer día, creo que me viste porque estaba ahí haciendo unos Negocios. negocios, me viste y me dijo, no, ese cuate, quién sabe. Y estaba rapado, entonces me veía Ajá, sí. muy maleante. Sí te veas medio malandro, amigo. Ajá, entonces me dijo, no, yo sí voy a ir con cuidado con ese cuate. Y no, nos terminamos llevando súper bien. Nos la pasamos como nunca. Yo creo que de los mejores campamentos que tiene en mi vida. No, y pues fue gracias a esta relación, gracias a que también nos logramos llevar también con la banda. Después llegué a tu clan, bueno, en el grupo de los scouts, llegué pues contigo, me presentaste así que a la familia, me presentaste ahí al grupo y pues me cayeron súper bien y logramos llevarnos, aparte de eso, pues nos llevamos muy bien. Y está curioso porque justamente ahorita estabas hablando como del tema de las viejas generaciones en la política y las nuevas. O sea, yo ya era, para el momento en que Gabo llegó, yo ya era del chico que iba a ir del clan y tú ibas recién ingresando, ¿no? Entonces, justamente es esto súper curioso porque No, no, a mí no, me estamos hubiese igual. gustado haber estado más tiempo contigo y con el clan, porque igual ahí tuve una movida completa tanto de mi vida en la vida de Sí, clan que no disfruté en varios años. sí, no, y te entiendo, también se pierden muchos años, a veces uno por orgulloso, a veces uno por problemas tanto internos como externos, hasta uno los pierde. Hasta uno los genera también. Sí, uno los genera y pues, o los acepta. Sí, pero Pero bueno, pues así es la vida, ¿no? yo creo que Altas y cerramos, bajas. cerramos diciendo que no hay que ser soberbios, no hay que Sí, perderse y, y lo que quieras, si te quieres dedicar a la política, adelante, pero no te enfrasques en que ser politólogo va a ser político. Político es cualquiera. Ahora sí que ya depende de ti si te quieres dedicar a las ciencias sociales y pues no permitas que estudiar algo que no quieres estudiar. Si te quieres dedicar a algo, date. Pelea contra todo lo que tengas que pelear. Ahora sí que es tu vida.
Sí, así es. Y no tengan miedo de hablar de política. O sea, tal vez no a todos les guste, pero creo que es algo que debemos de empezar a hacer todos para justamente impulsar este pensamiento crítico político y mejorar la sociedad. Claro que Pues sí. bueno, primo, un Pues gustazo. muchísimas gracias. Nos estamos viendo. Nos estamos viendo.